Bueno, lo que vamos a tratar es sobre los organismos genéticamente manipulados, OGM. Esto trata sobre cosas relativamente modernos, porque hace 50 años no se conocía esto, hace 40 años no se conocía. Esto viene fundamental o especialmente a fines de la década del 90. Vamos a hablar de organismos vivos. No vamos a hablar de cosas muertas, sino organismos vivos. Vamos a hablar de genética, quiere decir de herencia. No vamos a hablar de cosas que ya se han desarrollado, sino cómo se fomenta. Y vamos a hablar de manipulación, quiere decir los cambios que se hacen a cosas de la naturaleza. Todos nosotros sabemos, de que hay tres reinos: el reino humano, el reino animal y el reino vegetal. Son tres reinos. El reino humano, la herencia viene de las relaciones sexuales. Quiere decir, nosotros somos todos los que estamos vivos. Jorge, ¿puede cerrar el micrófono? Los que estamos vivos heredamos de nuestros padres. Quiere decir, estamos hablando de herencia. Nosotros nos parecemos a nuestros padres, quiere decir padre y madre. Después el comportamiento, el carácter, eso es otra cosa, pero nuestra herencia viene de los padres. Así se da en los seres humanos y así se da en los animales. En los vegetales es diferente porque se da por medio de semillas. Los vegetales no tienen relaciones sexuales como los seres humanos o como los animales. Entonces nosotros vamos a hablar de herencia, de cómo se hereda. Eso es de la naturaleza, pero han aparecido nuevas tecnologías que están cambiando y hoy día el mundo de hoy están los organismos genéticamente manipulados. Aquí en la República Dominicana se hacen, pero nosotros la mayoría no los conocemos y yo después al final le voy a explicar por qué. El padre Mendel, un cura austriaco en el siglo pasado, hizo unos experimentos con guisantes. Quiere decir, guisantes son frijoles y granos de todo eso. Y él tenía conocimientos de eso y sabían los guisantes que eran machos y los que eran hembra. Y sembraba diferentes colores. Y eso él se dio cuenta de que cambiaban a medida que se iban, digamos, injertando. Entonces, eso se da, eso es genética, no es la genética humana. La genética humana no hay que explicarla, somos resultado de padre y madre y punto. Entonces, el padre de la genética se llama el padre Mendel, que fue el que hizo esos descubrimientos. Ahora bien, en los últimos años, no es que no existía, sino no se habían descubierto, han aparecido cosas que están modificando la genética, que están modificando todo. Una de esas cosas se llama el ADN. Para que no haya confusión, porque una vez hablando en la capital hablé del ADN y uno pensó que era el ayuntamiento del Distrito Nacional, pero esto no es el ayuntamiento del Distrito Nacional. El ADN es un ácido, un nombre largo y complicado, se llama desoxirribonucleico
nucleico. Es una molécula en la cual está toda la información que tenemos. Si una persona, uno encuentra cualquier cosa de esa persona, un hilo de cabello, digamos, y le examina el ADN, puede saber identificar esa persona. Ustedes han visto programas en la cual se duda de que una hembra o varón sea hijo de fulano o fulana. Si le hacen el ADN, identifica, dicen 99.99 hay posibilidad de que sí o de que no. Entonces, en la genética, esto del ADN, que siempre lo hemos tenido, pero no se había descubierto, entonces esto trae un elemento en la modificación que antes no la teníamos. Y hay muchos países que se identifican la persona. Nosotros hasta ahora nos identificamos por la cédula, es lo que hay. Hay países donde la gente se identifica por su número de seguridad social y hay otros más adelantados que se identifican por el ADN. Entonces, además de eso, hay lo que se llaman los cromosomas. Los cromosomas son la forma que tienen los ADN. Y cada uno de nosotros tiene 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas, 22 son femeninos, 22 son masculinos y hay los otros 2 son los que definen si es femenino o si es masculino. Pero todos tenemos 46 cromosomas. Esto del ADN y de los cromosomas no se conocía antes. No es que no existiera, existían siempre, pero no se habían descubierto, no había la tecnología. Para trabajar en estas cosas se necesitan laboratorios muy grandes, muy caros, porque no todo en todos los países existen laboratorios. Hay laboratorios para determinar el ADN y en el país hay muchos laboratorios que pueden ver el ADN. Pero lo que se llama de los organismos genéticamente manipulados, eso es exclusivo de grandes empresas multinacionales que pueden invertir en esos equipos para poder tener la aplicación de los organismos genéticamente manipulados. Vamos a comenzar con la persona humana. Hoy día, la ciencia, la tecnología, usted podrá hacer los hijos de la forma que usted quiera. Puede cambiarle el color de los ojos, puede cambiarle la presentación, puede cambiarle el pelo. Hay cosas como el carácter y el temperamento que no hay formas de poder cambiar. Pero ya la ciencia y la tecnología en las personas se han hecho descubrimientos muy grandes en la cual se pueden hacer ya los hijos, digamos, a la carta, como uno quisiera. Esos son adelantos que no se publican en la mayoría porque hay organismos internacionales, por ejemplo, la UNESCO, que es un organismo de las Naciones Unidas que está opuesto a que se den a conocer los inventos que se están haciendo con las personas humanas. Hubo una empresa que clonó las ovejas, y quizá ustedes recuerdan la oveja Dolly. La oveja Dolly fue clonada, que no es una manipulación, pero digamos el óvulo, después de más de 60 experimentos, pudieron dividirlo y que salieran 2 ovejas del mismo tamaño, idénticas. Y eso podemos engañarnos nosotros, pero la naturaleza
tiene sus propias leyes y con la oveja Dolly no continuaron haciéndolo porque si una oveja dura 5 años y usted la divide, entonces cada una dura 2 años y medio. Pero los laboratorios que hicieron esa clonación de la oveja Dolly, ellos han dicho que están haciendo experimentos con personas humanas. Por ejemplo, en Inglaterra hay una ley de hace 2 años en la cual si una persona, digamos una pareja se casan y el muchacho y la muchacha tienen la misma enfermedad, se supone que el niño o la niña van a heredar esas enfermedades. Porque nosotros cuando nacemos estamos recién nacidos, pero traemos las enfermedades de nuestros padres. Quiere decir, no quiere decir que porque sea recién nacido tiene todo 100% de salud. No, trae enfermedades que después con el tiempo las van desarrollando. Esa ley de Inglaterra permite que en los primeros 8 semanas del embarazo se haga un examen y se pueda sustituir aquella parte donde está la enfermedad de esos dos y se pueda reemplazar, y así se evita que ese niño o esa niña que van a nacer herede una enfermedad que tienen el padre y la madre común, que seguramente lo van a heredar los hijos. En Inglaterra se hizo una ley, eso está promulgado y eso se permite que se puedan hacer. No es un aborto, sino es una manipulación humana que haya. Entonces, en las personas se están haciendo muchos experimentos que no se dan a conocer, pero la ciencia, los científicos están averiguando, están investigando y están practicando muchas cosas que nosotros no las conocemos. Ahora bien, los organismos genéticamente manipulados, ¿dónde están? Fundamentalmente están en la agricultura. Los productos agrícolas que nosotros consumimos, para que ustedes lo sepan, hoy más del 90% están manipulados. ¿Cómo comenzó? Hay una empresa norteamericana, Monsanto, que era una empresa dedicada a productos farmacéuticos y que ha sido la pionera en producir los organismos genéticamente manipulados. ¿Por dónde comenzaron ellos? Por el maíz. Los que saben de agricultura, que están el compañero Juan Prendas, que está aquí presente de Costa Rica, que es un dirigente campesino, sabe que el maíz, el problema que hay es que cuando se siembran, le llenan unos insectos que dañan al maíz. ¿Qué hizo Monsanto? Que entonces a ese maíz, para sembrarlo a la semilla, le echa un veneno para que ese veneno no produzca y evite que ese maíz, esa mata de maíz, pues va a tener esos bacterias y plagas que lo dañan. Entonces, antes usted tomaba un maíz, mejor dicho. Entonces, ese maíz genéticamente manipulado, usted puede cosechar lo que una persona hace con un maíz natural, usted lo puede duplicar. Quiere decir, puede tener 2 vidas. Puede tener 2 cosechas cuando usted tiene un maíz natural que le da una, ese le da 2. Y el maíz, además de eso, es más grande. Quizás nosotros los dominicanos, le voy a poner un ejemplo
lo que pasó en la industria azucarera dominicana. Los norteamericanos y Monsanto, con el maíz genéticamente manipulado, preparan un sirope o jarabe de maíz que endulza más que el de la caña de azúcar y es más barato. Los norteamericanos avisaron a todos los países que ellos compraban azúcar de caña, de que ya ellos no iban a consumir más azúcar de caña, sino consumen azúcar de maíz. Entonces, aquí en la República Dominicana tuvieron que cerrar todos los ingenios azucareros. En Cuba tuvieron que cerrar los ingenios azucareros. En Brasil, en Filipinas, en todos aquellos países que dependían económicamente de la caña de azúcar, tuvieron que cerrarlo. ¿Por qué? Porque con los organismos genéticamente manipulados, el sirope de maíz sale más barato y endulza más. Es una experiencia dominicana. Ustedes seguramente nunca oyeron a nadie hablar de esto porque lo de los organismos genéticamente manipulados no es muy conocido en nuestro país. Pero eso pasó y ustedes saben que nosotros durante muchos años dependíamos económicamente de la industria azucarera, los grandes ingenios azucareros que fueron de Trujillo, de los Vicini y del Central Romana norteamericano, tuvieron que cerrarlo y ahora no tenemos. Pero en Cuba, que no tiene nada que ver con la República Dominicana en esto, pero que eran productores de azúcar, tuvieron que cerrar sus ingenios. Y en Brasil, en Filipinas, que son países que antes dependían de la industria azucarera. Entonces, antes uno iba y compraba, por ejemplo, ¿dónde probaron ellos? En el tomate. Entonces, el tomate, antes uno compraba un tomate y a los 3 días esos tomates estaban podridos. ¿Qué hacen ellos ahora? Que ellos manipulan la cáscara del tomate y el tomate, usted va y ve unos tomates y va dentro de una semana y están igualitos, pero no es con el tomate, es con la mayoría de las frutas. Antes usted compraba un aguacate y a los 3 días ya estaba podrido. Ahora no. Yo a los nietos míos les dije y se rieron mucho. Digo, yo compré un aguacate y para que se madurara tuve que darle a trompada para que se ablandara, porque no se quiere ablandar. Entonces, cubrir las frutas y comidas con cáscara que protege, entonces eso da una vida más duradera a todas esas frutas. Pero cuando es genéticamente manipulado también la fruta, crece el doble. ¿Por qué? Porque le echan hormonas. Y nosotros, ustedes cualquiera, va a un supermercado y si recuerda cómo eran antes los aguacates, cómo eran los tomates, cómo eran las frutas, ahora le encontramos el doble de tamaño, rojo o del color que sea. Pero cuando abrimos es agua en su mayoría. No es el aguacate criollo, es como decir los pollos. No es lo mismo un pollo que se cría en el campo que un pollo que se cría en una granja donde en 3 meses con luces y con hormonas, entonces lo ponen ya a la venta. Nosotros hoy, todo lo que estamos comiendo es manipulado. Son con organismos genéticamente manipulados. Y en la alimentación es que uno se da cuenta más rápido de por qué hay productos tan grandes, tan frondosos, pero que cuando uno lo abre es distinto. Yo tengo este libro se llama Organismos Genéticamente Manipulados. Es un libro digital que yo escribí. Este es el mismo libro en la versión física. Quiere decir, yo he hecho estudios sobre los organismos genéticamente manipulados para poder tener los conocimientos, porque la función que yo tenía en el cargo sindical internacional
ameritaba que yo debía conocer todas estas cosas de los organismos genéticamente manipulados. En la agricultura, en lo que nosotros comemos, en la alimentación, el 90% está manipulado. Los chinos, que es el país donde hay mayor población del mundo, su comida diaria es el arroz. ¿Qué hicieron ellos? Manipular el arroz. Son 1.500 millones de personas y para darle comida de arroz todos los días a los chinos, entonces tuvieron que manipular el arroz. Pero todo lo que usted va a comprar a un supermercado y está enlatado, tiene dos cosas. Uno, para enlatarlo y que se conserve, hay que ponerle sodio. Y esos sodios nosotros no los tragamos. Y son productos genéticamente manipulados. Usted puede ver el plato más bonito en un restaurante, pero los productos están manipulados. Entonces nosotros hoy día en República Dominicana, pero en todas partes del mundo, estamos consumiendo organismos genéticamente manipulados. ¿Con qué se manipulan? Bueno, se toma la semilla del producto, dentro de eso se lleva a un laboratorio y en ese laboratorio sustituyen por lo menos la parte de afuera y lo otro lo llenan de hormonas. Lo que le voy a decir parece un chiste. Yo científicamente no tengo ninguna demostración, pero si nosotros estamos comiendo alimentos con hormona, pollos con hormona, por eso es que hay tantos maricones, porque la hormona es femenina. Entonces, eso se lo digo como chiste. Científicamente no tengo una demostración, pero sí hay un camino, una orientación, porque las hormonas son femeninas, no son masculinas. Y nosotros cuando comemos pollo estamos comiendo hormonas. Cuando comemos cualquier fruta estamos comiendo hormonas. Y eso nos está llenando que nosotros no sabemos, y aquí hay un médico que está, el doctor Cristian Gómez, ¿por qué aparecen tantas enfermedades que los mismos médicos no saben el origen de dónde es? Es lo que estamos consumiendo. Entonces, eso en la agricultura. Esto que ustedes ven ahí es un toro genéticamente manipulado. ¿Por qué? Porque se manipula también a los animales. ¿Y cómo se manipula? En la herencia. O sea, se toman las vacas, se manipulan y esa vaca puede dar entonces una producción doble. Si una vaca da, digamos, 30 litros de leche, si es manipulada da 60 litros. ¿Por qué? Porque le ponen hormonas, porque le ponen otros productos para aumentar. Si usted va a McDonald's o a Kentucky Fried Chicken o a cualquier comida rápida, todo eso está manipulado. ¿Cómo lo manipulan? Por ejemplo, donde venden pollo, manipulan los pollos y lo ponen a engordar los muslos y la pechuga, porque eso es lo que ellos venden. Yo vi en Lyon, en Francia, una empresa donde crían los pollos de Kentucky Fried Chicken, y si usted lo ve, nunca más lo va a comer, porque son pollos con una cabecita chiquita porque no hacen nada, pero con los muslos grandísimos y la pechuga manipulada. Lo de McDonald's, eso es manipulado también. Entonces, nosotros lo que estamos consumiendo en alimentos son productos genéticamente manipulados en los animales. Entonces, bueno, ellos te diseñan, venden esos productos y tú engordas la parte que tú quieras. Entonces hay huesos que no hay que engordarlo, pero hay otras partes que cada animal tiene una parte que se vende mucho y que son más caras unas que otras. Entonces es un negocio grande lo que están haciendo. ¿Por qué aquí en la República Dominicana no se habla de organismos genéticamente manipulados? Porque los dueños de las haciendas y de los animales que están manipulados son los dueños ricos de este país, hasta los dueños de los periódicos.
y de las emisoras y de la televisión. Por eso usted nunca oye que se hable de los organismos genéticamente manipulados. Los peces se manipulan. Entonces, hay una ley en el mar. Usted puede, digamos, un salmón que es de los que más se manipula. Un salmón, digamos, de este tamaño, usted puede duplicarlo y hacerlo 2 veces. Ahora, hay una ley del mar, y es que el pez grande se come al pequeño. Entonces, los que eran de un tamaño, digamos, 5 y sube a 8, se comen los que eran de 5 también, porque es una ley del mar, del agua. El pez grande se come al pequeño. Las abejas. Todos ustedes saben la importancia de las abejas. Las abejas van a las flores y se nutren, y además de eso le da una cosa natural que es una cuestión de producción. Las abejas son importantes en todas partes del mundo. Ahora, ¿qué pasa a una abeja que va a una planta genéticamente manipulada? Por ejemplo, decir una mata, un árbol que está genéticamente manipulado, y va la abeja al polen. ¿Qué pasa? El 30% de las abejas muere automáticamente, porque esa no es la naturaleza. Ese polen no es de la naturaleza. Ese polen es manipulado. Entonces hay en todas partes del mundo una escasez de abejas. Y la abeja no es solamente nosotros y se me picó una abeja. No, sino tienen un papel en la naturaleza muy grande, en el polen, en la polinización de la producción agrícola. Con esto le estoy diciendo que los organismos genéticamente manipulados se están experimentando en las personas humanas. Y cuando usted cambia lo que Dios creó, está jugando a Dios. Y eso nos va a traer a nosotros unas cosas muy grandes. Digamos que se hace una nueva sociedad con personas bonitos, modelos con ojos verdes, pelos rubios, todo eso. Pero el temperamento, pero el sentimiento, eso no está en lo físico. Eso no se puede manipular. Entonces esa gente va a querer saber de dónde viene, cuál es su origen y por qué está de esa forma. Háblense con cualquiera persona que ha sido adoptado, qué es lo que quiere saber, quiénes son sus verdaderos padres o madres, y así nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a querer saber por qué habían personas de otro tipo como, y no los que se van a crear. Pero eso no se conoce mucho, porque eso está vedado, el dar ese tipo de informaciones públicas de los avances de la ciencia y de la tecnología en el manejo, en la manipulación de las personas humanas. Pero en la agricultura sí, eso se sabe. Por ejemplo, el maíz Roundup se llama Roundup. Hay gente que conoce de agricultura. Cuando usted produce, tiene una cosecha grande, esa cosecha se divide en 3 partes. Una parte es para el consumo suyo. Otra parte es para negociar, para vender o para canjear. Y otra parte es para guardarla para la próxima cosecha. Eso en todas partes del mundo, y eso es con todos los productos agrícolas. Pero Monsanto entonces lo hace que esa semilla no se puede reproducir. ¿Y por qué lo hacen? Lo esterilizan a esas semillas para que usted vuelva a comprarle para la próxima cosecha. Todas las frutas, todas las cosas de la agricultura se reproducen por la semilla, y esa semilla es un tesoro, se guarda. ¿Para qué? Para la próxima cosecha. Pero cuando es estéril, como lo hacen comercialmente, entonces cuando usted viene a la próxima cosecha, tiene que volver a ello a comprarle otra vez lo mismo, porque las semillas son estériles. Es un negocio. Es el negocio más grande del mundo hoy. ¿Cuáles son las empresas que producen eso? Bueno, está Novartis. Novartis es una empresa suiza de industria farmacéutica.
la más grande, Monsanto, norteamericana, y tienen las patentes. Monsanto tiene las patentes de todos los organismos genéticamente manipulados del mundo. Si usted, por ejemplo, digamos, quiere tener plátanos y usted va a los Estados Unidos a vender, le van a pedir, ¿dónde está su patente? Aquí no tenemos cultura de sacar patente, pero si ya Monsanto lo negoció, entonces usted tiene que pagarle a Monsanto para poder vender. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Aquí había un empleado de Bimenca. Ustedes saben que es una empresa que produce, de Pedro Rivera era, que produce productos, salchichón, salami, toda esa cuestión. Bueno, ese señor se fue a los Estados Unidos, legalizó a su nombre esa empresa, y esa empresa cuando va a exportar algo a los Estados Unidos, porque no tiene la patente, la tiene ese señor, tiene que pagarle a él para que le permitan entrar sus productos. Entonces, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es el que patentiza casi todos los productos agrícolas, y todas esas grandes empresas patentizan sus productos, y usted cuando va a venderlo, entonces tiene que pagarle a ellos. ¿Qué es lo que está pasando en la agricultura? Dependemos fundamentalmente de todos los productos agrícolas norteamericanos, que nos los exportan, los tenemos que comprar. Ustedes podrán ver que esto de organismos genéticamente manipulados tiene que ver con las personas humanas, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con los animales. Pero hay una cosa que sorprende y es bueno que ustedes lo tengan presente. Ahora hay la enfermedad esta que está dando, la viruela del mono. Dicen que hay hombres que han tenido relaciones con monos y ese es el origen. Eso no está demostrado científicamente, pero se dice. Siempre ha existido el reino humano, el reino vegetal y el reino animal. ¿Qué están haciendo con los animales? Para que ustedes tengan una idea. Actualmente le están poniendo inteligencia humana a los cerdos. Ustedes dirán, pero ¿y es posible eso? Sí es posible. Científicamente hoy, con los organismos genéticamente manipulados, se pueden transferir parte de lo que es el ser humano a las plantas o a los animales. Imagínense ustedes animales con inteligencia humana. Yo digo de chiste, 10 perros con inteligencia humana que vayan a asaltar un banco, o vayan a hacer un robo, o vayan a hacer cualquier cuestión, son animales, pero con inteligencia humana entonces tendrán otro razonamiento. Nunca ha existido el cruce real, hay intentos con las plantas. Imagínense mitad pez y mitad animal y mitad planta, mitad hombre y mitad animal. Todo esto científicamente se puede hacer hoy. La ciencia y la tecnología lo tienen. Las manipulaciones se pueden hacer en todas partes, pero no hay límites. En la ciencia no hay límites. No se puede decir la ciencia, usted no puede venir. Entonces, no conocemos mucho porque no se da a conocer. Y así estos centros científicos lo acatan. En la agricultura es 100% casi. Todos. Aquí en República Dominicana, usted va a un supermercado y todos los productos que están enlatados están manipulados. Toda la agricultura está manipulada. Usted compra espagueti o compra carne o compra plátano, lo que sea, están manipulados todos. ¿Sabemos los dominicanos eso? No, en su mayoría no. Una mujer va a comprar, digamos, unos tomates y ve unos tomates pequeños, naturales, que cuestan 40, y ven uno manipulado que es más grande y cuesta 30, y naturalmente va a comprar el manipulado. Y además dice, me ahorré tanto. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir lo orgánico, que en este caso lo orgánico es lo natural, es la naturaleza, de lo manipulado. Hoy día,
en Europa, en Estados Unidos, en los supermercados, se pone un sitio para vender productos naturales, orgánicos. Y la República Dominicana, es bueno que ustedes sepan eso, es el principal exportador de guineo o bananas, como llaman afuera, orgánico. O sea, son una tecnología que no usa los pesticidas, que no usa las cosas manipuladas. Y hay una sección, que no es la mayoría, es una minoría, que prefiere consumir las cosas naturales o los productos orgánicos, como se llama, en vez de consumir los productos con organismos genéticamente manipulados. Se ponen en los productos cuando son manipulados. No, no se ponen. Yo he visitado supermercados para ver el contenido y me encontré unas galletas italianas que dice no tiene producto organismo genéticamente manipulado. Pero después no hay. Pero además de eso, el problema no está en la etiqueta. No hay una etiqueta más grande que la que ponen a los cigarrillos que dice que el cigarrillo da cáncer. Sin embargo, hay más fumadores que antes y cada vez más consumidores. Quiere decir, no está en eso, sino es un proceso de educación que nosotros tenemos que educarnos. Nosotros tenemos que saber distinguir qué es un producto orgánico o un producto natural a un producto manipulado. Porque cuando yo le dije, por ejemplo, al principio, muy bien, al maíz para que no se entren las plagas le echan insecticida. Y la insecticida evita que se entren las plagas al maíz. Pero nosotros cuando comemos maíz nos tragamos entonces ese veneno, nos lo tragamos nosotros y no sabemos qué enfermedad nos puede producir. Cuando nosotros comemos cualquier producto genéticamente manipulado, los médicos, aquí hay un médico que está participando que podrá decirme así, los médicos, la mayoría no conocen los organismos genéticamente manipulados, no pueden distinguir o no pueden diagnosticar sobre qué daño nos está haciendo, si es daño inmediato o es a mediano o a largo plazo. Señores, la revolución más grande que hay hoy día en el mundo son los organismos genéticamente manipulados. Lo que ganan los productores de genéticamente manipulados es el doble o el triple. Ustedes han visto colmados que eran hace algunos años, ahora son grandes líneas de supermercados a nivel nacional que están casi en todos los barrios con organismos genéticamente manipulados, porque eso deja mucho beneficio, eso deja muchas ganancias, eso deja mucho dinero. Nadie aquí habla de esto. Es que no hay, sí hay, y usted puede ver en todos los productos grandes que ustedes ven, una manzana grandísima, una remolacha grande, una tallota grande, una frutas grandes, son manipulados. ¿Con qué? Con hormonas. Y por eso es tan grande, tienen los colores. No hay un estudio que pueda decir hoy día que el que come organismos genéticamente manipulados tiene tal enfermedad. Pero si lo que nosotros consumimos en alimento, si consumimos en animales, la carne de los animales que nosotros consumimos, está dañado, nosotros nos vamos a dañar tarde o temprano y podrán aparecer muchas enfermedades, muchas cosas que dicen, ¿de dónde apareció? ¿De dónde vino? Estamos consumiendo organismos genéticamente manipulados. Usted puede ir a un restaurante y puede ver el plato más bonito que haya. Están manipulados. Puede comer cualquier cosa, están manipulados. Entonces, nosotros, los organismos genéticamente manipulados hoy están en todas partes del mundo. Es un negocio muy grande. Es un negocio que lo hacen los grandes terratenientes o los grandes productores de agricultura, de ganadería, de todo lo que sea. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención a esto porque este es un problema muy serio. Mucha gente aquí nunca ha oído hablar de organismos genéticamente manipulados. No saben lo que es. ¿Por qué?
porque los dueños de los medios de comunicación son los dueños también de los organismos genéticamente manipulados. Son la gente del poder político y económico los que tienen esta tecnología que nosotros normalmente no la tenemos. Vayan y hagan una prueba, vayan a un supermercado, a cualquiera, y verá cuando vayan a las frutas, cuando vayan a eso. ¿Y qué hay que hacer? Yo le digo, ¿tengo yo la solución? No, yo no tengo solución. Yo voy, igual que todos nosotros, tengo que comprar lo que yo crea que tiene más orientación hacia lo que es natural o lo que es orgánico. Pero no hay una forma de uno distinguir que este producto es genéticamente manipulado y aquel no es manipulado. Pero cuando uno ve una cosa exageradamente grande, está manipulado. ¿Y qué es lo que tiene hormonas? Lo que tienes dentro. Entonces, este tema de organismos genéticamente manipulados, yo lo que estoy dándole a ustedes son algunas ideas generales. La cosa es más profunda. Hay países donde hay movimientos fuertes contra los organismos genéticamente manipulados, que la gente sale a la calle, denuncia. Aquí ustedes nunca han oído a nadie hablando contra los organismos genéticamente manipulados. Ni hay movimiento, ni hay especialistas en estas cosas. Yo, porque estuve dirigiendo una organización mundial de agricultura, Brenda sabe, porque yo era el secretario general a nivel de Asia, África, Europa, todo de eso, y tuve obligatoriamente que aprender, pero yo soy muy débil para enfrentar este sistema que hay. Eso tienen que aparecer gente, asociaciones y grupos que puedan defender qué es lo que nosotros tenemos que defender. Defender los productos naturales, los productos orgánicos, y se dan los productos orgánicos. Pues usted puede decir, no, esto es de una persona que yo conozco que lo produjo, pero ¿dónde consiguió la semilla? Entonces, aquí todavía se conservan en los campos. Usted va a algunos tiendas que venden y le dicen, mira, estos son naturales y estos no son naturales. No te dicen nunca organismos genéticamente manipulados porque ni siquiera se maneja ese término. Pero cuando te dicen naturales, tú lo ves chiquito y caro y no lo compras. Entonces, si tú produces y no te lo compras, entonces tú buscas sembrar genéticamente manipulado para que sea grande. Como si tú tienes pollo, pero tú sabes que el pollo para crecer, o la gallina, tiene que durar mucho tiempo, tiene que estar cacareando en el patio, tiene todo eso. Pero si tú compras un pollo de los que venden de las granjas, en la granja, ¿qué es lo que le hacen? Que le ponen luces y le ponen hormonas y crece y ya. Y no los comemos porque no hay otra forma. Entonces, nosotros tenemos que entrar en un proceso de concientización de que a la población nos debe interesar conocer cuáles son los productos naturales, cuáles son los productos agrícolas, los productos, los animales naturales, todas las cosas, los peces, los pescados, todo eso. Nosotros no lo sabemos, no sabemos distinguir. Yo no sé distinguir cuando es uno. Yo cada vez que voy a comprar algo, yo veo la fórmula que hay y lo que dicen de todo eso y trato de que sea lo más natural posible, pero no soy un especialista en la materia. No hay médicos, no hay técnicos, no hay científicos que nos orienten a nosotros para saber distinguirlo, un producto genéticamente manipulado o un producto natural. Entonces, esta conferencia o esta reunión o este encuentro que estamos dando, creo que muchos de ustedes por primera vez están oyendo hablar de organismos genéticamente manipulados. Esto se conoce en Europa, y yo le digo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, usted va a un supermercado y usted va a un departamento donde se venden productos naturales. ¿Va la mayoría a comprar? No, la mayoría va a comprar los genéticamente manipulados porque es más barato y es más grande. Lo natural no es el más grande ni es el más barato, es el más caro y el más pequeño, pero es natural y nos ayuda a nuestra salud y nos ayuda a nuestro desarrollo. Lo otro, estamos consumiendo veneno, no lo sabemos. Son dosis pequeñas, pero no vamos por buen camino. Y aquí en la República Dominicana,
yo quiero ahorita cuando ustedes hablen, si ustedes conocen a alguna gente que le haya dicho lo que estamos tratando hoy aquí, porque no hay pocas personas. Usted lee un periódico, no aparece nada. Ve un programa de televisión, oye una radio, no hay, porque no estamos educándonos para esto. Entonces, yo con esto termino mi intervención y le doy la palabra para ustedes los que quieran hablar sobre este tema de organismos genéticamente manipulados. ¿Quién quiere hablar? Me gustaría el doctor Cristian Gómez. ¿Quién quiere hablar? Abre el micrófono y se presenta. Ok, profesor, ¿cómo está usted? Muy bien. Yo lo felicito en este tema tan temerario científicamente. Oye, porque yo además de ser médico soy farmacéutico. Adelante, se congeló. Y eso no, sí, desde el punto de vista humano, le voy a decir a usted de que se está prohibido, okay, se está prohibido totalmente hacer experimentos con humanos. ¿Me entiendes? Eso, manipular en humanos. Entonces, eso comenzó en la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler utilizaba a través de los nazis a los prisioneros y a las personas que estaban en concentración, de campo de concentración. Y entonces, en ese caso, hacían experimentos con niños y con prisioneros. Y eso está prohibido. Ahí surgió lo que se llama el derecho del paciente en el consentimiento informado, que todo paciente que se le va a hacer un procedimiento tiene que recibir por lo menos la autorización, porque en antes se hacían experimentos sin contar con la anuencia de la persona, y eso está condenado. Por lo tanto, eso está prohibido totalmente, hacer experimentos con humanos. En cuanto a la alimentación, yo le puedo decir a usted que sí, hay conocimiento de lo que son los experimentos a nivel de agricultura, a nivel humano. Inclusive la industria hoy en día de alimentación tienen departamentos de control de calidad que ahí se hace lo que se llama análisis físico-químico, que determinan el contenido de esos productos. Sí, que hay muchos productos que vienen elaborados con aditivos, que son los preservantes, y los preservativos constituyen inclusive agentes cancerígenos. Pero esa cantidad de aditivos viene a lo que se llama cantidad tolerante. O sea que muchas veces le ponen un aditivo, por lo menos el arsenio, al salami, a lo embutido. Sin embargo, ese aditivo que le ponen no es tóxico por la cantidad que se tolera. Pero es cierto, se está luchando con lo que para producir cada día más lo que se llaman los productos orgánicos. Acuérdense los alimentos probióticos, inclusive los invernaderos que están produciéndose productos orgánicos. Sí tenemos otro producto, los híbridos, que es producto de la experimentación, como usted dice, de que en realidad se está produciendo. Y el miedo más grande, profesor, y los demás compañeros, es que se ha anunciado a nivel mundial una escasez de alimentos producto de los conflictos de la guerra ahora. Entonces, esos desabastecimientos van a producir inclusive un aceleramiento a nivel de los procesos de elaboración y facturación de los alimentos, porque acuérdese que inclusive
hay un déficit alimentario con relación a la población mundial. Y también le voy a señalar a usted que no solamente como dicen, se manipulan lo que son los alimentos y lo que es los animales y lo que son los humanos. Ahora mismo se puede manipular inclusive hasta la enfermedad de la bacteria y los virus. Cuando yo estaba en la universidad me enseñaron de que habían potencias que tenían guardada bacterias para usarla como arma biológica. Y uno de los casos es, si ustedes se pueden dar cuenta, la misma viruela, que la viruela, hubo una peste en los 1700 y pico, y ya nunca en la vida había existido porque estaba erradicada a nivel mundial. Y de buena primera surge la viruela del mono. Usted dice, bueno, fue del mono que alguien que vivió, que tuvo contacto con ellos. Cuando viene a ver por la misma potencia, por los mismos países, porque se puede utilizar hasta como arma política. Se puede utilizar también como para controlar lo que es los control de natalidad. O sea que hay muchas formas de usted manipular, como dicen, a una población. Usted dice a nivel que no se educa. Fíjese usted que el mismo sistema, como usted dice, está invadido por los poderosos y son los que manejan esa situación. Además de eso, no es que aquí no hay personas que desconocemos lo que es la genética y la manipulación. Sí se conoce, porque en las universidades, a nosotros, gracias a Dios, los que tenemos larga data de estudio, sí salimos bien capacitados. Pero son los intereses muchas veces que no dejan avanzar. No dejan avanzar. Aquí no se venden los productos, como dicen que el pueblo necesita, sino lo que le interesa que se vendan a los poderosos. Por eso aquí no hay una capacidad de alimentación. Los productos más manipulados, ¿usted sabe cuáles son? La comida rápida. Porque son productos de alto costo y de baja calidad nutritiva. Pero recuerden, los aditivos son los agentes tóxicos que se utilizan para, como dicen, para preservar lo que son los productos más hacia allá de su descomposición. Y ya para finalizar, genéticamente, eso hay experimentación desde el niño probeta, pero eso no se está utilizando, eso está prohibido. Sin embargo, lo están haciendo. La experimentación genética de que a nivel de laboratorio. Pues muchas gracias, teacher. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, si nadie quiere hablar. Profesor. Adelante, José. Sí. Fíjese, en primer lugar, quiero reconocer ese gran aporte que acaba usted de hacer. Para mí era totalmente desconocido y por primera vez oigo el término de organismos genéticamente manipulados y me doy cuenta que realmente la humanidad, fundamentalmente los países más desposeídos, los subdesarrollados, están en peligro porque realmente los organismos genéticamente manipulados producen grandes enfermedades al ser humano y lógicamente esto conlleva a que se enfermen y los medicamentos que venden las grandes empresas farmacéuticas y demás se están nutriendo precisamente de esa manipulación. Yo creo que es sumamente importante y ojalá que personas como usted comiencen a crear una cultura de entendimiento con relación a la peligrosidad de los organismos genéticamente manipulados. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que en República Dominicana
fundamentalmente, no hay esa cultura de entendimiento de eso. Y como usted bien señaló, generalmente el consumidor se va por la parte más barata, pero que le dé más sustancia. Por ejemplo, en el caso de los pollos, que son organismos genéticamente manipulados, son grandes, pero llenos de hormonas. Y eso, lógicamente, produce enfermedades como otras cosas. De manera que la humanidad está en una situación de peligro. Y vuelvo a reiterarle mis felicitaciones. Y el libro, cuando yo vaya a la República Dominicana, voy a adquirirlo. Voy a ser vecino suyo porque estoy en La Vega, usted está en Santiago, y hasta pie se va ahí. Y voy a procurar ese libro. ¿Puede venir en Muchísimas gracias, guagua? profesor. ¿Puede venir en No, guagua? no. Bueno, muchas gracias, José Felipe. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, esta es la primera vez que hablamos de este tema. Profesor, Adelante. déjeme señalarle que hay Sí. muchas enfermedades que están produciendo, como el cáncer. Hay muchas enfermedades que se están produciendo, como el cáncer. También se está produciendo la hipertensión, la diabetes, por cierta sustancia manipulada, ciertos alimentos que manipulan. O sea que Bueno, se le fue la onda. Las enfermedades que se producen a través de la acción. La hipertensión, el cáncer, también lo que se llama la misma diabetes, la obesidad. O sea que eso está identificado. Lo mejor es, porque muchas veces los aditivos son los que más daño le producen al organismo. Lo más natural es que la gente coma sano. Óigame bien, cinco cualidades fundamentales que tiene que tener una buena alimentación: higiénica, completa, suficiente y proporcionar. ¿Qué quiere decir proporcionar? Que tenga la cantidad de carbohidratos, grasa y proteína en una proporción. Carbohidratos un 50%, la grasa es un 30% y la proteína es un 5%. Pero esa grasa no debe ser una grasa, como dicen, liviana, como vamos a poner el aceite ultra virgen, que no se debe comer manteca, chicharrón y todo eso por la misma situación. O sea que alimentación sana es usted saber seleccionar también los alimentos que usted se va a comer, que tenga alta nutrición y poca cantidad de calorías. Muchas gracias, doctor. Bueno, es posible que para muchos de ustedes la primera vez que oye hablar de organismos genéticamente manipulados. Yo les repito, es la revolución más grande en el mundo de la alimentación, en el mundo de la agricultura, son con organismos genéticamente manipulados. Eso es lo que está cambiando el mundo, lo que está cambiando la alimentación, y nosotros no sabemos cuándo eso pueda resurgirnos a nosotros en nuestra salud, en nuestro comportamiento. Agradezco la participación, la presentación de ustedes, especialmente los que han hablado. Quiero decirle que el día 6 de junio comenzamos un curso sobre las ideas políticas, que el próximo domingo le envío el podcast que le he enviado. Le envié hoy unas conversaciones con Jackie Núñez del Risco que tuve y un compañero que nombramos representante de nuestra asociación para los Estados Unidos. Espero que lo hayan recibido. Muchas gracias y que pasen buenas noches, y no mucho ojo con los organismos genéticamente manipulados. Mucho ojo.